Hola chicos, hoy vamos a estudiar cómo se resuelven triángulos que no sean rectángulos. Vale la pena aclarar que en triángulos que no son rectángulos no podemos utilizar ninguna de las relaciones trigonométricas que utilizábamos en los triángulos rectángulos. Por ejemplo, no se puede utilizar que el seno del ángulo A es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ni ninguna otra de esas relaciones. Para resolver triángulos no rectángulos, tenemos dos armas muy potentes. Una de ellas es el teorema de los senos y la otra es el teorema de los cosenos. Vamos a tratar de rápidamente, antes de utilizar esas fórmulas, hacer una deducción breve de cada una de ellas. Vamos a estudiar primero el teorema de los senos. En un triángulo cualquiera ABC, bajamos la altura sobre la base AB, o sea sobre el lado C, y esta altura, sabemos que las alturas es la perpendicular levantada desde un vértice a el lado opuesto. Quiere decir que me va a determinar dos triángulos que ambos son rectángulos, el triángulo 2, que es el pequeño de la izquierda, y el triángulo 1, que es el de la derecha. Ahora sí puedo decir, por ejemplo, en el triángulo de la derecha, que el seno del ángulo B sería cateto opuesto, que es, en este caso sería H1, sobre la hipotenusa, que sería el lado A. Despejando H1 sería A por el seno de B. En el triángulo 2 podemos decir que el seno del ángulo A sería ese mismo altura o cateto opuesto, que es H1, sobre la hipotenusa, que en este caso sería B. Despejando H1 sería B por el seno de A. Analizando estas dos expresiones podemos concluir que A seno de B sería igual al B seno de A. Haciendo una transposición de términos, este seno de A lo podemos pasar a dividir al primer miembro y este seno de B lo podemos pasar al segundo miembro, quedándome una expresión idéntica y expresada como A sobre el lado A sobre el seno del ángulo opuesto a él es igual a B sobre el seno del ángulo opuesto a él. Ahora en ese mismo triángulo vamos a sacar la altura sobre el lado A. Sabemos que la altura es perpendicular y ahora me va a determinar dos triángulos también rectángulos. Puedo decir en el triángulo 1, en el triángulo superior, que el seno de C sería esta altura, que sería H2 sobre su hipotenusa, que es B. Le podemos despejar H2, que sería B por el seno de C. Y en el triángulo rectángulo 2 podemos decir que el seno de B sería ese mismo H2, o sea la altura, sobre la hipotenusa, que sería el lado C. Despejando H2 nos quedaría C por el seno de B. Comparando estas dos expresiones podemos concluir que B por el seno de C sería igual a C por el seno de B. Haciendo lo mismo que hicimos en la expresión arriba, podemos pasar a dividir seno de B al primer miembro y el seno de C al segundo, resultándonos una igualdad equivalente, que es B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Comparando las dos últimas expresiones que nos quedaron, podemos deducir que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y a su vez igual al C sobre el seno de C. Este es el teorema de los senos, que palabras más nos dice que cualquier lado dividido, por ejemplo el lado A dividido sobre el seno de su ángulo opuesto, me va a dar lo mismo que el lado B dividido sobre el seno del ángulo opuesto, y nos va a dar lo mismo que C, el lado C dividido sobre el seno de su ángulo opuesto. Miremos ahora el teorema de los cosenos. El teorema de los cosenos vamos a tener en un triángulo cualquiera ABC, vamos a bajar la altura sobre la base C, que me determina también dos triángulos rectángulos, el triángulo de la izquierda 2 y el triángulo rectángulo de la derecha 1.
Además, esa altura parte del lado C total en dos pequeños pedazos, que si sumo, pues debe darme C. Si llamamos X a la primera parte, pues el otro pedazo de acá va a ser ese C menos X. Entonces, en el triángulo rectángulo 2 podemos decir, por el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, sería X a la 2 más H a la 2. Y del triángulo 1 podemos decir lo mismo, que la altura, la hipotenusa A al cuadrado sería ese cateto, uno de los catetos H a la 2, más el otro cateto que es C menos X elevado al cuadrado. Despejando H a la 2 en esta ecuación 1, nos quedaría A a la 2 y pasamos esta otra expresión a restar, que sería menos C menos X al cuadrado. H a la 2 entonces sería igual a la 2 menos, y este es el cuadrado de un binomio, que sería el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Después, destruyendo este paréntesis, nos quedaría que H a la 2 sería igual a la 2 menos, un signo menos cambia los signos interiores, entonces me queda menos C a la 2 más 12X menos X a la 2. Ahora, reemplazando esta expresión que me da aquí en la ecuación 2, tendríamos que B a la 2 sería igual a X2 más SH2, pero SH2 es toda esta expresión de acá, que es A a la 2 menos C a la 2 menos 12X menos X a la 2. Destruyendo un paréntesis nos queda que B a la 2 sería X2 más A a la 2 menos C a la 2 más 12X menos X2. O sea, un más antes de un paréntesis no cambia los signos que tienen las expresiones adentro. Entonces vemos que X2 y X2 positivo y negativo se cancela y me quedaría que B a la 2 es igual a la 2 menos C a la 2 menos 2CX. Despejando el lado A, por ejemplo, A a la 2 pasaría el C a la 2 y el 12X al otro lado, me quedaría A a la 2 sería igual a B a la 2 más C a la 2 menos 12X. Ahora, podemos ver que en el triángulo 2 también podemos sacar otra relación trigonométrica que nos dice que el coseno del ángulo A sería el cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es B. Despejando X sería igual a B por el coseno de A. Y reemplazando este valor en la ecuación que ya llevábamos, esta, para reemplazar el valor de X, nos quedaría que A a la 2 sería B a la 2 más C a la 2 menos 2C por el valor de X, que es B por el coseno de A, B por el coseno de A. Lo que nos trata de decir esta expresión es que cualquier lado al cuadrado en un triángulo que no sea rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, en este caso los que faltan son B y C, B a la 2 más C a la 2, menos dos veces el producto de esos dos lados B y C por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy buscando, que en este caso sería A. Análogamente podemos decir que entonces este B a la 2 sería igual a la 2 más C a la 2 menos dos veces el producto de estos dos lados AC por el coseno del ángulo opuesto al lado B, que sería coseno de B. Y lo mismo podríamos decir que C a la 2, el otro lado al cuadrado, sería igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Los otros dos serían A y B que me faltan, A a la 2 más B a la 2, menos dos veces el producto de esos dos por el coseno del ángulo opuesto a C, que sería el coseno de C. Veamos unos ejemplos. Ahora sí, vamos a ver los ejemplos pares. Dice emplear los teoremas del seno y del coseno para resolver los siguientes triángulos ABC. Recordemos que no son rectángulos. Es más, aquí se puede ver, en el primero me dicen que si el lado A vale 10, el ángulo B vale 40 grados y el ángulo C vale 70 grados. Entonces construimos aproximadamente un triángulo ABC con esos datos, que el ángulo C vale 70,
que el lado A vale 10, el lado A es el opuesto al ángulo A, y que el ángulo C es 70 grados. Entonces, el ángulo A lo podemos calcular, sabemos que la suma de los tres ángulos interiores es 180, entonces este ángulo A sería 180 menos la suma de estos dos, que dan 110, y me daría 70 grados el ángulo A. Básicamente pues nos quedaría un triángulo isósceles, porque si este ángulo es 70, querría decir que estos dos lados tienen que ser iguales, los dos, porque el triángulo sería isósceles. Utilizando el teorema de los senos podemos decir que 10 centímetros es al seno de 70 que acabamos de calcular, como el lado B es al seno de 40. Despejando B, tendremos que sería 10 centímetros por el seno de 40 sobre el seno de 70. Eso nos daría 6,84. Ahora podemos decir también que 10 es al seno de A, que era 70, aquí ya lo habíamos calculado, sería igual al lado C sobre el seno de 70. Podemos cancelar seno de 70 y nos daría que C vale 10, que es una de las cosas que habíamos dicho desde el principio, que por ser el triángulo isósceles, este ángulo medio 70, estos dos lados tienen que ser iguales, y efectivamente lo comprobamos. En el ejercicio 4 me dicen o nos dicen que el ángulo A vale 52 grados 30 minutos, que el ángulo B vale 78 grados 12 minutos y que el lado C mide 300,5 metros. Hacemos un triángulo cualquiera ABC y pasamos estos datos. Aproximadamente el ángulo A con 52 grados 30, el ángulo B con 78 grados 12 minutos y el lado C, o sea el opuesto al ángulo C, mide 300,5 grados. Como en el caso anterior, si tenemos dos ángulos, podemos muy fácilmente calcular el ángulo C restándolo de 180. Como quien dice que el ángulo C sería 180 menos el ángulo A y menos el ángulo B. El ángulo C entonces nos resulta ser de 49 grados 18 minutos. Utilizando el teorema de los senos podemos decir que A es al seno de 52 grados 30 minutos, como 300,5 metros es al seno de C, que ya lo habíamos determinado, seno de 49 grados 18 minutos. Despejando A nos daría que A sería, o valdría el lado A, 314,45 metros. Podemos decir también que 314,45 metros, que es lo que acabamos de calcular, el lado A sobre el seno de su ángulo opuesto, es igual al lado B sobre el seno de su ángulo opuesto, que es 78 grados 12. Podemos entonces determinar que B sería 387,98 grados. Recordemos que resolver un triángulo es encontrar todos los lados y todos los ángulos. Aquí nos faltaba el ángulo A, ya lo hicimos, y nos faltaban B y C, que efectivamente fue lo que calculamos. En el triángulo del problema 4 nos faltaba era calcular el ángulo C, que ya lo encontramos, y nos faltaba calcular los lados A y B, que también lo hicimos. Vamos para otros dos. El punto 6 nos dicen que si el ángulo B vale 113 grados 10 minutos, el lado B 248 y el lado C 195, pues construimos un dibujo aproximadamente marcando todos estos datos, ubicándolos. El ángulo B sería de 113 grados 10 minutos, el lado C sería de 195 y el lado B, que es el opuesto al ángulo B, 248. Aquí hay dos formas igualmente válidas de calcularlo. Una es utilizando el teorema de los senos, por ejemplo, que 195 centímetros es al seno de su ángulo opuesto, como 248 es al seno de su ángulo opuesto, que es 113 grados 10 minutos. Entonces el seno de C
sería igual a 195 por el seno de 113 grados 10 minutos dividido entre 248. Cancelando centímetros nos queda que el seno de C nos daría 0.722.887.306. El ángulo C sería igual al seno a la menos 1 de ese valor, o sea que C sería 46 grados 17 minutos 36,17 segundos. Ya teniendo los dos ángulos, el ángulo B y el ángulo C, podemos fácilmente encontrar el ángulo A restándolo de 180. Querría decir entonces que A sería 180 grados menos estos 113 grados 10 minutos menos estos de acá C, que es 46 17 minutos y 36,17 segundos, dándonos que el ángulo A mide 20 grados 32 minutos y 23,83 segundos. Nos quedaría faltando encontrar el lado A, que sería, por el teorema de los senos, 195 es al seno de este ángulo que acabamos de determinar, como el lado A es al seno del ángulo A, que ya habíamos determinado también como el seno de 20 grados 32 minutos 23,83 segundos. El lado A entonces nos daría 94.64 centímetros. La otra forma es utilizando el teorema de los senos. Por ejemplo, voy a calcular el lado A y me quedaría que este lado 248 al cuadrado sería 195 al cuadrado más el lado A al cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos veces 195 por A por el coseno del ángulo A, que es 113 grados